Buenas noches, ingeniero. Le voy a presentar mi proyecto de electromagnetismo que es para el examen final. Aquí tenemos una muestra de lo que es una bobina, lo cual, como vimos en clase, para generar corriente sin necesidad de voltaje necesitamos una bobina y un imán. Por falta de materiales voy a utilizar esta parte de un disco duro que es un imán de neodimio. Entonces, si es del lado norte, ingresamos el imán dentro de la bobina y genera una corriente hacia cierto lado. Pero si lo metemos del lado sur, esa misma corriente se genera pero del lado contrario. Aquí tenemos las dos puntas que se pueden conectar a un microamperímetro para calcular la corriente. Aquí tenemos otro ejemplo de donde se usa electromagnetismo, que sería una bocina. Esta bocina está desarmada, pero es la parte de enfrente. Esta bocina de acá todavía está dentro del aparato. Y dentro de la bocina es donde se encuentra la bobina y el imán para poder generar el sonido. Aquí vemos la otra bocina desarmada. Podemos observar que aquí tiene alrededor la bobina. Ahí está el alambre de cobre. Ahora procedemos a mostrarlo con un disco duro. Esta sería la parte de adentro del disco duro. Así se vería. Normalmente lo vemos nosotros de esta forma, con la tapadera, pero para este proyecto se la quité y mostrarlo de adentro. El disco que vemos acá es donde se almacena la energía, la información que vemos en nuestra computadora, y esto sirve para reproducir esta información en la misma computadora. Cuando se enciende empieza a girar este disco y esta parte de acá se mueve por partes para poder reproducir esa información. Vamos a ver el ejemplo junto con esta fuente de poder. Ya como lo hemos visto en este momento, sí utilizamos la corriente eléctrica para poder mover los discos, pero esta parte de acá, que es la que reproduce esa información en la computadora, sí funciona con electromagnetismo, ya que esa parte de acá tiene dos imanes y en medio tiene la bobina. Aquí desarmé otro disco duro donde puedo mostrar el mismo objeto, donde aquí tiene la bobina alrededor con el alambre de cobre. Y muestro nuevamente el imán de neodimio, que es el que va encima de esto, junto con otro imán del otro lado. Es lo que genera que esta parte se mueva para reproducir la información dentro de la computadora. Ese es el trabajo del electromagnetismo dentro de un disco duro, tenga corriente o no tenga corriente. Ahora, como algo extra, hice un proyecto con otro disco duro al cual a los discos le pegué una hoja de lija para que al momento de que se mueva pueda afilar cuchillos, pero en este caso utilizaremos una pajilla para que se muestre el ejemplo con más claridad. Como podemos ver, este está casi totalmente desarmado y le pegué, como les expliqué, una lija en el círculo para que dé vueltas y pueda lijar algo. Esta sería la pajilla. Como vemos, está entera de este lado. Entonces vamos a ver la diferencia después de usarlo. Aquí podemos ver cómo el disco causó que se degradara la pajilla. Asimismo podríamos afilar cuchillos o podríamos desgastar otro tipo de cosas. Pues este sería mi proyecto, ingeniero. Espero que le guste. Muchas gracias.